los jueves saludamos al maestro Alfonso Zárate, autor de Los usos del poder, columna o de lectura obligada todos los jueves en El Universal, también conferencista, sociólogo, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, firma especializada en estrategia y comunicación política. Maestro, muy buenas noches. ¿Qué Pues tal, Oscar? tema obligado, la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. A mí me gustaría, más que especular en torno a motivaciones, a si efectivamente ellos se transportaron en un vuelo privado, si incluso pudiera haber la posibilidad de que la propia DEA los hubiera llevado desde México hasta El Paso. Más que eso, lo que me parece que es interesante es una especie de corte de caja sobre lo que ha sido la política del gobierno actual en torno al crimen organizado. Y decir que ya estamos en un momento de corte de caja y que podemos afirmar, me parece que con todos los pelos de la burra en la mano, que ha sido una estrategia absolutamente fallida, una estrategia fracasada, que desde luego se expresa en gran medida en esa frase que al presidente le gusta repetir de abrazos, no balazos. Y abrazos no balazos ha significado la negación del gobierno mexicano a cumplir con la responsabilidad esencial de un Estado democrático. Y incluso yo diría de un Estado, no solamente democrático, también un Estado autoritario tiene la responsabilidad de garantizar la vida, el patrimonio de quienes habitan en ese Estado. Y aquí en el caso de López Obrador, lo que él ha planteado es de una enorme ingenuidad. Por ejemplo, la idea de que un programa como el de Jóvenes Construyendo el Futuro le podía quitar sicarios a los criminales. Y yo creo que cualquier persona sensata entenderá que el modesto aporte a los jóvenes de este programa no tendría ningún efecto para persuadirlos a los malandros de inscribirse en los grupos criminales. ¿Por qué? Porque en los grupos criminales la figura simple del halconcito, con un horario libre, con condiciones particulares, le permitiría ganar en un día lo que un joven construyendo el futuro ganaría en un mes. Entonces, los muchachos con mala entraña no se van a ir al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro porque les ofrezca unos cuantos pesos. Eso lo hacen los muchachos, digamos, sanos, los que efectivamente quieren insertarse en el mercado laboral formal. Por otro lado, también este gobierno ha cancelado o ha restringido la cooperación con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Otro error muy importante, porque se trata de un problema que involucra a las dos naciones, que involucra a los dos gobiernos, y porque tenemos la experiencia a lo largo de muchos años que algunos de los golpes más serios, más espectaculares que ha dado supuestamente el gobierno mexicano han sido producto de la inteligencia de agencias como la DEA, que finalmente construyen todo el caso y se lo entregan en un momento determinado a la Marina o se lo entregan en aquel tiempo a la Procuraduría para que opere la detención de un capo. Pero en el fondo creo que el balance y lo que muestra en este caso la entrega del Mayo Zambada es que este gobierno ha sido absolutamente tolerante respecto a los criminales y que, como llegó a decir el comandante del Comando Norte en los Estados Unidos, aparentemente un tercio del territorio mexicano tiene presencia y control de las bandas criminales. Así que creo que independientemente de lo que en las próximas horas vayamos conociendo sobre la detención del Mayo Zambada, sí podemos decir que este es uno de los renglones en donde la próxima administración tendrá que modificar totalmente la estrategia. Entre otras cosas, porque la apuesta de este gobierno a la Guardia Nacional es igualmente una apuesta fallida. Independientemente del número de personas que haya en la Guardia,
no tendrán mayor eficacia si no se cumplen al menos dos objetivos. El primero, el que tengan la orden de confrontar a los criminales. En este caso no es así. Al contrario, la orden del presidente es no confrontarlos. Y entonces hemos tenido casos tan extremos como el asesinato de Hipólito Mora en La Tuna, que se realiza en un operativo de muchísimos vehículos y 50 sicarios a unos pasos de donde está el cuartel de la Guardia Nacional. Entonces, pueden aumentar lo que quieran el número de guardias nacionales, no van a tener un efecto significativo. Y lo otro, no lo van a tener porque no es esa la manera de combatir el tema de la delincuencia organizada y de la delincuencia común. El tema, lo he mencionado en otras ocasiones, tiene que ser un acercamiento sistémico e integral. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que empezar desde el estamento primario, que es el de las corporaciones policiales municipales y estatales, modernizarlas, profesionalizarlas, modernizarlas, y después de esto atender con la misma profundidad y con la misma seriedad el estamento de la Procuración de Justicia, el Ministerio Público, la manera en que está deteriorada la función del Ministerio Público, tanto en lo local como en lo federal. Y, en tercer lugar, el sistema judicial. Hoy está en curso una propuesta de reforma judicial que también debió haber sido precedida por una reforma al Ministerio Público y por una reforma al estamento policial. Entonces, creo que lo que está ocurriendo ahora solamente nos confirma el fracaso de esta estrategia y el imperativo de que la próxima administración haga realmente un cambio significativo para poder empezar a dar resultados. Maestro, y pues en efecto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha entrado, en concreto el presidente ha entrado ya en una fase de nostalgia, de empezar con una larga, muy larga despedida cada mañana, en donde hace un balance de sus logros y poco a poco, a cuentagotas, va reconociendo algunos pendientes. Y en materia de inseguridad, pues él ha dicho la extorsión creció, no la pudimos combatir. De ahí en fuera se ha ido a otros temas, pero pues incapaz pensar en que haya un reconocimiento de fracaso en el combate a la inseguridad. Y en esta etapa precisamente de nostalgia, de despedidas, pues el tema que nos abocaba hoy era: ¿podemos imaginarnos a un Andrés Manuel en el retiro, lejos del halago de sus seguidores, lejos de la información privilegiada, incluso lejos de toda la seguridad que lo rodea, viviendo ya en un retiro él solo, como dice, en un estado tan conflictivo como Chiapas, que precisamente es foco central de la información? Porque tú mencionabas los jóvenes que se enrolan al narcotráfico, pero se está denunciando los que son obligados y que por tal razón se están escondiendo e incluso huyendo a Guatemala. ¿Podemos imaginarnos a ese Andrés Manuel saliendo de toda esa esfera de privilegios para irse a un retiro casi de ermitaño? Yo creo, Oscar, que en un libro que publiqué hace 3 años, que se titula El país de un solo hombre, yo concluía que el presidente de la República ha construido las condiciones para desaparecer cualquier contrapeso institucional a su poder. Pero hay un capítulo en ese libro en donde yo narro una experiencia que vivió Andrés Manuel López Obrador todavía en aquel tiempo en que era presidente del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco. El líder campesino en Tabasco, Darwin González Ballina, lo invita a un día de campo a la orilla del río Grijalva. López Obrador acude y, estando allá, le invita a que se den un chapuzón en el río. Y entran a nadar al río, pero de repente una corriente impide que Andrés Manuel logre salir a la superficie, a la orilla. Hace un segundo intento muy enérgico y la corriente lo retiene. Y entonces, exhausto, invoca a Dios. Y en ese momento logra salir finalmente. Ya no se queda al día de campo, sino que va a la casa de su madre, y doña Manuela lo lleva al templo y le dice: Andrés Manuel, si Dios te permitió vivir es porque tienes una misión. Y desde aquella experiencia, Andrés Manuel alcanzó la convicción de que él efectivamente estaba predestinado para algo extraordinario.
Y eso lo ha manifestado a lo largo de muchos años, lustros y décadas. Y esta megalomanía, esta idea de que está destinado para grandes cosas, se expresa, entre otras cosas, en lo que él llama la cuarta transformación. Es decir, él dice que está llevando al país a una transformación de las dimensiones de la primera transformación, la independencia, la segunda, la reforma, la tercera, la revolución. Así que él tiene esta idea de trascendencia, de jerarquía histórica. Y yo he llegado a pensar que con las enfermedades que padece López Obrador, él pudo haber imaginado que no iba a terminar el sexenio vivo, es decir, que pudo haber muerto, y pudo haber muerto en Palacio Nacional. Y aquí también es interesante por qué el presidente decide dejar Los Pinos, que era una residencia republicana funcional, para irse a vivir a Palacio Nacional. Lo hace porque allí vivió y ahí murió Benito Juárez. Entonces la idea de morir como el presidente Juárez en Palacio Nacional le daría una condición extraordinaria de trascendencia. Se pudo haber imaginado al día siguiente de su muerte las filas interminables de gente común del pueblo mezcladas con la clase política, con los diplomáticos, con los hombres del poder, para rendirle un homenaje de cuerpo presente. Pero llegamos ya a este momento, a unos cuantos días de que termine el poder, y luce una buena salud. Entonces aquel escenario de muerte en Palacio Nacional se descarta, y ahora lo que piensa es cómo termina su trayectoria de vida. Y ahí surge de nuevo la idea de: me voy como un ermitaño a la finca que heredó de sus padres, a la chingada, y ahí voy a pasar el último tramo de mi vida solo, alejado del boato de Palacio Nacional, de los honores militares, del teléfono rojo, de los partes de la inteligencia militar y civil, y lo voy a hacer solo. Y esto es otra cosa que llama muchísimo la atención, Oscar, porque el día 17 su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en un video nos dijo que ella no va a acompañarlo, que ella y su hijo, Jesús Ernesto, y de nuevo recordar que se llama Jesús por Jesucristo, Ernesto por el Che Guevara. Entonces que ella y su hijo se quedan aquí en México. Entonces se va profundamente solo. Y yo digo, ¿cuál es la lógica o cuál es la racionalidad detrás de esta decisión de irse a recluir como ermitaño a ese lugar, a ese predio, en las condiciones además de su salud y de inseguridad que hay, con la criminalidad extorsionando, secuestrando, asesinando, etcétera? Y la única explicación que veo es que de esa manera él define los trazos últimos de su existencia que le darían las condiciones para efectivamente alcanzar una dimensión histórica al nivel de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez, de Francisco I. Madero. Creo que el presidente está en esa lógica. Construyendo la imagen del mito permanente, no dejando ver una decadencia física, mental, como los rockstars que siempre se menciona cuando mueren joven y en plenitud, pues no llega el momento de ver que pierdan sus talentos, de verlos viejos y entonces se convierten en leyendas vivientes. Pues tal vez esta misma idea, ¿no?, de retirarse con la imagen del presidente todopoderoso, que logra vencer las adversidades políticas, físicas, de salud y todo lo que se le ponga enfrente, y ser recordado precisamente así. Sí, y además imagínate el contraste brutal de la manera en que un jefe del Ejecutivo en nuestro país ejerce la presidencia, y él particularmente, prácticamente un hombre todopoderoso, y al día siguiente, es decir, el primer día de su expresidencia, se encuentra de repente sin una agenda, sin toda la parafernalia que rodea a un presidente de la República. El ejemplo más contrastante es el de su antecesor. Entonces tenemos a un Enrique Peña Nieto en un destierro dorado en Madrid, disfrutando de sus novias casuales, de su riqueza, etcétera. Y entonces él se va a contrastar fundamentalmente con él y con muchos otros presidentes, con el ánimo de concretar esa historia que ha construido
a lo largo ya de muchísimos años de un personaje a la altura de los grandes de nuestro país. Esa creo yo que es una idea obsesiva de él y desde luego millones de mexicanos así lo sienten cuando hablan de que es el mejor presidente que ha tenido México y que no pueden aceptar una reflexión crítica para decir dónde diablos está esa transformación de carácter histórico cuando tenemos una crisis en el sistema de salud, cuando tenemos una crisis en el sistema educativo, cuando la economía en promedio de los 6 años va a crecer apenas al 1%, cuando él criticaba el 2.3% que crecía durante el periodo neoliberal. Entonces, bueno, se corresponde a este presidente megalómano la creencia de millones de mexicanos de que efectivamente es una figura de las más grandes dimensiones históricas. Alfonso Zárate, un gusto enorme como siempre. Encantado, Oscar. Muchísimas gracias. Una pausa, regresamos con más.